Anciana humillada y expulsada del banco, guardias se desmayan al descubrir quién es ella. Capítulo 1. La dama invisible. El sol del mediodía caía implacable sobre la acera ardiente cuando doña Matilde cruzó la puerta del banco con pasos firmes, aunque cansados. Su vestido azul marino, gastado pero limpio, caía hasta sus tobillos, y su cabello canoso estaba recogido en un moño sencillo. Nadie la notó cuando entró. Nadie se movió para abrirle paso. Aquel lugar estaba lleno de hombres de traje y mujeres de perfume costoso que parecían estar en un mundo distinto, uno donde ella no tenía cabida. Sin embargo, doña Matilde avanzó hasta la fila, con la dignidad de quien ha vivido demasiado para que la indiferencia le haga mella. Tomó su lugar en silencio, sosteniendo en sus manos arrugadas un sobrecerrado con fuerza, como si contuviera un secreto capaz de cambiar su destino. Lo que no sabía era que, en cuestión de minutos, se convertiría en el centro de una escena que nadie olvidaría. La espera no fue larga, pero sí humillante. Primero, un hombre de negocios a su lado arrugó la nariz, como si la presencia de la anciana le resultara incómoda. Luego, una joven con gafas oscuras y un teléfono en la mano le lanzó una mirada de disgusto antes de alejarse sutilmente, como si temiera que la simple proximidad de doña Matilde pudiera ensuciar su impecable vestimenta. La anciana lo ignoró. No era la primera vez que la miraban con desprecio. Pero lo que vino después fue distinto. Una empleada del banco, de labios pintados de rojo intenso y una sonrisa envenenada, se acercó a ella con una expresión que mezclaba lástima y desdén. «Señora, ¿puedo ayudarla?», preguntó, con una voz que en realidad quería decir, «¿Por qué está aquí?». Doña Matilde levantó la mirada y habló con calma. «Quiero hacer una transacción». La empleada frunció el ceño. Observó a la anciana de arriba abajo, como si dudara que tuviera dinero suficiente para justificar su presencia allí. «¿Tiene cuenta en este banco?», preguntó con fingida cortesía. «Desde hace muchos años», respondió doña Matilde, extendiendo el sobre con sus documentos. Pero la empleada ni siquiera lo tomó. En su lugar, llamó a seguridad. El guardia llegó en segundos. Alto, corpulento, con un uniforme que le quedaba demasiado ajustado y una expresión de fastidio en el rostro. «Señora, aquí no puede quedarse», dijo sin miramientos, sin molestarse en bajar la voz. Varios clientes voltearon a ver la escena, algunos con curiosidad morbosa, otros con fastidio, como si la anciana estuviera interrumpiendo su valioso tiempo. Doña Matilde no se movió. Su dignidad era más fuerte que la humillación, pero sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Solo quiero hacer una transacción», repitió con firmeza. El guardia bufó y sin previo aviso, le arrebató el sobre de las manos, provocando un jadeo colectivo cuando los papeles cayeron al suelo. Pero la indignación no era por la injusticia del acto, sino porque, para ellos, una anciana como ella ni siquiera merecía ese tipo de escena. La empleada se cruzó de brazos. «Debe retirarse, señora. Este no es un lugar para usted». La frase cayó como un mazazo. «No es un lugar para usted». Como si su existencia misma fuera un error. Un nudo se formó en su garganta, pero no lloró. En cambio, inhaló profundamente y, con la cabeza en alto, tomó sus papeles del suelo con la lentitud de quien mide cada movimiento. El silencio era ensordecedor. Pero entonces, justo cuando el guardia estaba a punto de escoltarla hasta la puerta, un hombre apareció en la escena. Su rostro palideció en cuanto la vio. Sus ojos se abrieron de par en par y su mandíbula cayó en un gesto de puro estupor. «Dios mío», murmuró, incapaz de articular palabra. El guardia, confundido, le lanzó una mirada interrogativa. «¿Pasa algo, señor?». El hombre no respondió. En cambio, dio un paso atrás, como si de repente hubiera cometido un pecado imperdonable. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, el guardia se tambaleó y, en un instante, su enorme cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Había desmayado. El asombro fue absoluto. Los murmullos llenaron el aire mientras los clientes observaban la escena con creciente incredulidad. ¿Quién era esa anciana? ¿Por qué un simple gesto suyo había provocado una reacción tan extrema? Doña Matilde, con su sobre ahora nuevamente en las manos, esbozó una leve sonrisa. La tormenta apenas comenzaba. Capítulo 2. Ecos del pasado. El murmullo en el banco se convirtió en un torrente de especulaciones. Algunos clientes se inclinaban para susurrar en los oídos de sus acompañantes, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar la escena, sin siquiera entender qué había ocurrido. El guardia, todavía inconsciente en el suelo,
era atendido por dos empleados que intentaban reanimarlo con torpes palmadas en el rostro. La empleada de labios rojos, la misma que había tratado a doña Matilde con desprecio, se quedó paralizada, sus manos temblando sobre el escritorio. Pero la anciana seguía de pie, inmóvil, su mirada serena y su postura erguida. No había miedo en sus ojos. No había ira. Solo la paciencia de quien ha visto demasiado en esta vida para sorprenderse con la crueldad disfrazada de protocolo. El hombre que había pronunciado la frase entrecortada retrocedió 2 pasos, como si quisiera borrar su presencia de la escena, pero su expresión de absoluto pánico lo delataba. Era un ejecutivo del banco, con su traje impecable y su cabello meticulosamente peinado, alguien acostumbrado a tener el control. Pero en ese instante, parecía un niño que había cometido el error más grave de su vida. Doña Matilde lo observó con un destello de reconocimiento en sus ojos. No esperaba encontrarte aquí, dijo la anciana con voz pausada, su tono impregnado de una calma que contrastaba con la histeria latente en el ambiente. El hombre tragó en seco. Su piel parecía haber perdido todo color. Yo no sabía, balbuceó, sin ser capaz de completar la frase. Todos los ojos se posaron sobre él. Su nerviosismo era evidente, y lo peor de todo es que no podía escapar. Algo en la situación lo tenía atrapado, como si su destino estuviera sellado en ese preciso instante. La empleada del banco, todavía sin entender la magnitud de lo que ocurría, intentó recuperar la compostura. Se aclaró la garganta y habló con la frialdad artificial que usaba con los clientes que consideraba indeseados. Disculpe, señora, pero no puede causar este tipo de disturbios en nuestras instalaciones. Si no tiene un propósito legítimo aquí, le pedimos que se retire. Su voz sonaba firme, pero sus manos seguían temblando. Algo en la mirada de doña Matilde la perturbaba, aunque no lograba comprender por qué. La anciana inclinó la cabeza levemente, como si estuviera evaluando a la joven, y luego se volvió hacia el hombre petrificado frente a ella. ¿Vas a decirles quién soy yo, hijo? Preguntó con un leve deje de ironía en la voz. La pregunta cayó como un relámpago. El silencio en la sala fue inmediato. El ejecutivo parecía haberse encogido dentro de su propio traje. Su piel estaba perlada de sudor, y sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara desesperadamente una salida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, abrió la boca. Ella es, pero su voz se quebró antes de poder terminar. En ese instante, como si el peso de sus palabras lo aplastara, el hombre tambaleó y cayó de rodillas, su respiración agitada y su rostro contraído por el pánico. La empleada del banco, confundida, miró de él a la anciana, sin saber qué hacer. Doña Matilde, en cambio, permaneció inmutable. Solo entonces, por primera vez desde que había puesto un pie en aquel lugar, su voz resonó con la fuerza de un trueno. Soy la verdadera dueña de este banco, anunció, con una firmeza que hizo que el aire mismo pareciera detenerse. El efecto fue inmediato. La incredulidad se dibujó en cada rostro. La empleada de labios rojos dio un paso atrás, como si de repente sintiera que estaba en la presencia de una fuerza que no podía comprender. Los clientes, antes indiferentes, ahora la observaban con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. ¿Cómo era posible? Esa anciana, que hasta hace minutos había sido tratada como una intrusa, ¿era en realidad la propietaria de todo el banco? El murmullo creció en intensidad hasta convertirse en un rugido de preguntas sin respuesta. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Doña Matilde dejó escapar un leve suspiro, como si este momento hubiera tardado demasiado en llegar. Y ahora, continuó, su mirada recorriendo cada rincón del lugar, quiero saber exactamente cómo tratan a los clientes aquí, antes de decidir si este banco merece seguir existiendo. El caos que se desató después de sus palabras fue absoluto. Capítulo 3. La máscara se rompe. El banco, que minutos antes era un templo de rutina y arrogancia, ahora se había convertido en un caos absoluto. Algunos clientes comenzaron a grabar con sus teléfonos, susurrando con emoción mientras intentaban captar cada expresión, cada gesto de incredulidad en los rostros de los empleados. La empleada de labios rojos abrió la boca varias veces, intentando formular una respuesta, pero ningún sonido salió de sus labios. El ejecutivo arrodillado en el suelo se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera desaparecer. El guardia, que minutos antes había tenido el atrevimiento de ponerle una mano encima a doña Matilde, seguía inconsciente, incapaz de enfrentar la verdad que ahora pendía en el aire como una sentencia. Doña Matilde avanzó lentamente,
su presencia imponente a pesar de su edad y apariencia humilde. Cada paso que daba resonaba en el mármol reluciente del piso, como si estuviera marcando el compás de una ejecución. Me pregunto, dijo con calma, aunque su voz vibraba con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar, ¿cuántas personas habrán sido tratadas como yo hoy? ¿Cuántos clientes fueron humillados, ignorados, expulsados de este banco porque no se veían lo suficientemente ricos o importantes? El silencio se extendió como una sombra densa. La empleada tragó saliva. Señora, nosotros, no sabíamos quién era usted, balbuceó, su tono suplicante. Doña Matilde la miró con una mezcla de lástima y desdén. Ese es el problema, respondió, su mirada clavada en la joven. No deberías tratar bien a la gente por quien son, sino por lo que son, seres humanos. El ejecutivo, aún de rodillas, alzó la vista con un terror palpable en su rostro. Por favor, no cierre el banco, suplicó, su voz rota por el pánico. Mis hijos dependen de este trabajo, mi familia, yo. Doña Matilde lo observó con un deje de ironía en la mirada. Interesante, murmuró, ahora entiendes lo que significa temer por tu futuro. Pero dime, cuando ordenaste que me echaran como si fuera basura, ¿pensaste en la familia que yo podría tener? ¿En los años de lucha que me costó construir esto? ¿En la historia detrás de cada persona que despreciaste? El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Las cámaras de los clientes seguían grabando. La noticia de lo que ocurría se estaba propagando como fuego en un campo seco. Y entonces, con la misma dignidad con la que había entrado, doña Matilde tomó asiento en una de las sillas de espera. Llámame al director del banco, ordenó. Ahora. Capítulo 4. La verdad sale a la luz. El murmullo creció cuando un grupo de empleados salió corriendo hacia la oficina del director. Sabían que aquello no era un simple reclamo. No era un malentendido cualquiera. Lo que estaba ocurriendo marcaría la historia del banco. A lo lejos, una mujer con un traje gris y un maletín elegante entró apresurada, con la expresión de alguien que había sido convocada para enfrentar un desastre inminente. Su nombre era Claudia Muñoz, la directora del banco. En cuanto vio a doña Matilde sentada con la espalda recta y el rostro sereno, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y respeto. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la boca. «No puede ser. Doña Matilde, ¿es realmente usted?» La directora avanzó con pasos apresurados, ignorando la confusión de los empleados y clientes. Cuando llegó frente a la anciana, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos, se inclinó levemente en señal de reverencia. «Señora, es un honor verla aquí. Lamento profundamente lo que ha ocurrido». Su voz sonaba genuinamente preocupada, casi temblorosa. Doña Matilde la miró sin inmutarse. «¿Es un honor?», repitió con un tono seco. «Entonces, dime, ¿es también un honor haberme echado de mi propio banco como si fuera una intrusa?» La directora palideció. Miró a su alrededor, dándose cuenta de inmediato de lo que había pasado. Sus empleados se encogían, esperando una tormenta inminente. Claudia cerró los ojos un instante, inhaló profundamente y luego exhaló. «No hay excusas», dijo con firmeza. «Esto es imperdonable». Miró a la empleada de labios rojos, al guardia que aún se estaba recuperando, al ejecutivo que seguía de rodillas. «Desde este momento, todos ustedes están despedidos», anunció, sin titubear. La empleada dejó escapar un grito ahogado. «No, por favor. No lo sabía», sollozó. Claudia negó con la cabeza. «Eso es lo que hace todo esto aún peor. No sabías quién era ella, pero la trataste mal de todas formas». Doña Matilde la observó en silencio. Había esperado justicia, pero la rapidez con la que la directora había actuado la sorprendió. «Muy bien, Claudia», dijo tras una pausa. «Has hecho lo correcto. Pero aún falta una cosa». La directora asintió de inmediato. «Lo que usted desee, señora. Quiero que este banco cambie. Desde la forma en que tratan a los clientes hasta la forma en que entrenan a su personal. Quiero que nadie más pase por lo que yo pasé hoy. Y si veo que esto vuelve a ocurrir», sus ojos se clavaron en la mujer, «cierro este banco y lo vendo a alguien que sepa lo que significa respeto». La directora tragó en seco, pero asintió con firmeza. «Así será. Lo prometo». Doña Matilde se levantó, con la misma elegancia con la que había entrado. Miró a su alrededor, viendo los rostros avergonzados de aquellos que habían dudado de su valor. Sin decir más, caminó hacia la puerta de salida, mientras la multitud se abría para dejarla pasar. Afuera,
El sol brillaba con más fuerza que nunca. El banco nunca volvería a ser el mismo. Y aquellos que habían sido testigos de ese día, tampoco. Capítulo 5. El pasado que nadie conoce. Doña Matilde salió del banco con la cabeza en alto, pero en su interior, un torbellino de recuerdos comenzó a arremolinarse. La gente en la calle la miraba con curiosidad, pues ya se había corrido la noticia de lo que había sucedido dentro. Algunos le sonreían con admiración, otros simplemente la observaban en silencio, como si estuvieran intentando comprender cómo aquella anciana de apariencia humilde había puesto de rodillas a una institución tan poderosa. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la historia de Doña Matilde no se limitaba a aquel momento. Su conexión con el banco no era solo por ser su dueña. Era algo mucho más profundo, algo que muy pocos conocían. Mientras caminaba, sus pasos la llevaron a un parque cercano, donde se sentó en un banco de madera bajo la sombra de un gran roble. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de debilidad, sino de emoción contenida. Cerró los ojos un instante y dejó que su mente la llevara de vuelta al pasado, a la época en la que no era una mujer poderosa, sino una joven llena de sueños, luchando por encontrar su lugar en un mundo que se empeñaba en cerrarle las puertas. Recordó los días en los que trabajó limpiando oficinas, incluyendo las de ese mismo banco, cuando aún no era suyo. Recordó los insultos, las humillaciones, las noches en las que lloró en silencio, convencida de que jamás lograría salir de la pobreza. Pero lo hizo. Lo logró. Con sacrificio, con dolor, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Ahorró cada centavo, invirtió en pequeños negocios, trabajó el doble y, poco a poco, escaló hasta convertirse en lo que era hoy. Pero, ¿cuántos más como ella habrían sido descartados sin siquiera tener la oportunidad de luchar? ¿Cuántos habrían sido ignorados, pisoteados, considerados invisibles? La rabia le quemó el pecho. Lo que ocurrió en el banco no fue un incidente aislado. Era el reflejo de un sistema que había sido diseñado para mantener a la gente como ella al margen. Y eso tenía que cambiar. Un sonido la sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a una joven acercándose tímidamente. Era la empleada del banco, la de los labios rojos, la que la había tratado con desprecio. Pero ahora su rostro era distinto. Estaba pálida, con los ojos rojos de haber llorado. Se detuvo a pocos pasos de la anciana, bajando la mirada con vergüenza. «Señora, lo siento», murmuró con la voz entrecortada. «No tengo excusas. Fui arrogante. No me di cuenta de lo que estaba haciendo», se calló, incapaz de continuar. Doña Matilde la observó con detenimiento. No había ira en su expresión, solo una calma impenetrable. «¿Y ahora qué harás con lo que has aprendido hoy?», preguntó en voz baja. La joven apretó los puños. «No quiero ser esa persona nunca más», susurró. Doña Matilde asintió. «Entonces aprende. Porque la vida siempre te pondrá a prueba». Capítulo 6. Una oportunidad para redimirse. La joven permaneció de pie frente a Doña Matilde, esperando que la anciana dijera algo más. Pero la dueña del banco simplemente la observó, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, después de un largo silencio, Matilde habló. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el banco?». La joven vaciló antes de responder. 3 años, susurró. «Siempre pensé que tenía que actuar con frialdad para que me tomaran en serio. Quería demostrar que merecía estar ahí, pero lo hice de la peor manera». Doña Matilde suspiró y miró el cielo por un instante, como si estuviera decidiendo algo. «Todos cometemos errores», dijo al fin. «Lo importante es qué hacemos después de cometerlos. Si de verdad quieres cambiar, demostrarás con acciones lo que tus palabras dicen hoy». La joven levantó la mirada, esperanzada. «¿Me está dando una segunda oportunidad?», preguntó con incredulidad. Doña Matilde sonrió apenas. «No soy yo quien debe dártela», dijo con calma. «La vida lo hará. Pero depende de ti si la tomas o la dejas pasar». La joven asintió, aún con lágrimas en los ojos. Se despidió con una leve inclinación de cabeza y se marchó, dejando a Doña Matilde sola con sus pensamientos. La anciana se quedó sentada unos minutos más, sintiendo el peso de los años y de las batallas que había librado. Luego, con un suspiro profundo, se levantó. Sabía que aún tenía mucho por hacer. Lo que había ocurrido en el banco no era más que el inicio. Caminó lentamente de regreso a su casa, una vieja mansión en las afueras de la ciudad, con grandes ventanales y jardines frondosos. A pesar de su fortuna, nunca había querido vivir en un lugar ostentoso, prefiriendo la calidez de un hogar con historia.
Al llegar, encontró a su asistente personal, un hombre llamado Andrés, esperándola en la puerta. Doña Matilde, la prensa ha estado llamando todo el día, informó con seriedad. Todos quieren saber qué pasó en el banco. Su historia se ha vuelto viral. La anciana arqueó una ceja, sin sorpresa. Eso era de esperarse, murmuró. Andrés asintió. Pero hay algo más, continuó, con un tono de preocupación. Un grupo de empresarios se ha reunido. Están molestos con lo que pasó. Creen que su declaración sobre cerrar el banco podría afectar la confianza de los inversionistas. Doña Matilde sonrió con ironía. Entonces es hora de recordarles quién soy, dijo con firmeza. Si creen que pueden intimidarme, no han aprendido nada. Con esa determinación, la anciana entró a su casa. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La resistencia que se levanta. En el ambiente tenso que se respiraba tras los sucesos en el banco, doña Matilde sintió el peso de una responsabilidad ineludible. La noticia de su imponente declaración y la firmeza de sus convicciones se había esparcido como pólvora por toda la ciudad, y los murmullos se transformaban en gritos de indignación y esperanza. Los empresarios, que hasta ese momento habían confiado en un sistema inamovible, empezaron a dudar de sus propias certezas, mientras empleados y clientes se reunían en asambleas improvisadas para discutir cómo podían impulsar un cambio real. La anciana, cuyo pasado de lucha era conocido solo por unos pocos, observaba desde la distancia con ojos sabios y compasivos, reconociendo en cada mirada la chispa de una nueva resistencia que nacía en los corazones oprimidos. Mientras tanto, en una sala modesta de una cooperativa vecinal, un grupo heterogéneo de ciudadanos se reunía en secreto para trazar estrategias que transformaran no solo el banco, sino todo un sistema financiero que se había olvidado del ser humano. Entre ellos se encontraba Clara, una ex empleada del banco que, tras su humilde redención, se había convertido en la portavoz de los que habían sufrido humillaciones similares. Con voz firme y mirada decidida, Clara relataba episodios de abusos cotidianos y de discriminación sistemática, entrelazando su relato con historias de resiliencia y pequeñas victorias que, acumuladas, podían derribar murallas insidiosas. La reunión se prolongó durante horas, donde cada palabra era una ofrenda de esperanza y cada idea, una semilla de cambio que se plantaba en medio de la adversidad. Afuera, las calles se llenaban de gente que no podía permanecer indiferente a la situación. La protesta, aunque pacífica, se mostraba vibrante y organizada, pancartas con consignas de justicia, murales que contaban la historia de doña Matilde y cánticos que reclamaban dignidad. En las redes sociales se compartían videos y testimonios en tiempo real, logrando que incluso aquellos que vivían en las zonas más alejadas se sintieran parte de un movimiento más grande. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como en el preludio de una tormenta de justicia social, donde cada latido del corazón colectivo parecía marcar el inicio de una revolución silenciosa pero imparable. Doña Matilde, por su parte, no permanecía inactiva. Consciente de que la batalla apenas comenzaba, organizó encuentros con líderes comunitarios y activistas, estableciendo alianzas que trascendían barreras generacionales y culturales. En un elegante pero austero salón de reuniones, la anciana delineó su visión para un nuevo sistema bancario, basado en la equidad, el respeto y la inclusión. Sus palabras, que brotaban de una vida de sufrimiento y superación, calaron hondo en los presentes, quienes se comprometieron a luchar por la transformación del status quo. La semilla de la resistencia estaba plantada, y en cada esquina de la ciudad se vislumbraba el despertar de un pueblo que, cansado de la humillación, ansiaba reclamar su dignidad. Capítulo 8. La caída del imperio aparente. El ambiente en el centro financiero se había tornado sombrío. Mientras doña Matilde lideraba el despertar de la conciencia popular, los altos ejecutivos y empresarios del banco se veían envueltos en un torbellino de críticas y cuestionamientos que amenazaban con desmoronar su aparente fortaleza. En las oficinas de cristal y acero, se discutían medidas de emergencia y estrategias de contención, pero la incertidumbre se palpaba en cada palabra. Los inversores, con sus rostros tensos y gestos nerviosos, comenzaron a reconsiderar sus apuestas, pues el cambio que doña Matilde representaba era mucho más profundo que una simple protesta, era el reflejo de una verdad ineludible, un sistema corrupto y excluyente estaba a punto de colapsar bajo el peso de su propia injusticia. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Dentro de esa atmósfera de crisis, el director Claudia Muñoz se enfrentaba a la realidad de sus decisiones.
Con el rostro marcado por la preocupación y la resignación, se reunió en la sala de juntas con otros altos ejecutivos para discutir el futuro inmediato del banco. Las tensiones eran palpables, y cada intervención parecía encerrar un grito silencioso de culpa y desesperanza. La memoria del infortunado incidente, en el que doña Matilde había reclamado sus derechos con una autoridad inquebrantable, pesaba sobre cada uno de ellos. Claudia, en un arranque de lucidez y humildad, reconoció públicamente los errores cometidos, mientras la prensa se abalanzaba para captar cada palabra, cada pausa que revelara la verdad oculta tras la fachada del poder. Fuera de los muros del banco, las repercusiones se hacían sentir de manera brutal. Las protestas se intensificaron, y en diversas ciudades se organizaban marchas en las que miles de personas reclamaban un cambio en el sistema financiero. Se debatían en foros, en programas televisivos y en blogs de opinión, historias similares a la de doña Matilde, que dejaban al descubierto las cicatrices de una sociedad que había olvidado el valor de la empatía. El eco de los reclamos se transformaba en una ola imparable que alcanzaba a ejecutivos, políticos y a la misma ciudadanía, que ya no aceptaba con resignación las injusticias del pasado. La caída del imperio aparente no era un hecho aislado, sino la consecuencia de décadas de opresión y de un sistema que se había negado a evolucionar. En medio de la crisis, la figura de doña Matilde se consolidaba como un símbolo viviente de esperanza y resistencia. Con cada entrevista, cada declaración, la anciana se convertía en la voz de quienes habían sido marginados y olvidados. Sus palabras eran un llamado a la reflexión, un grito que invitaba a la sociedad a replantear sus valores y a construir un futuro más justo. A pesar de las amenazas y la presión, ella se mantenía inquebrantable, consciente de que la verdadera transformación comenzaba en el corazón de cada persona. El imperio del desprecio y la indiferencia estaba tambaleándose, y el mundo comenzaba a ver que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Capítulo 9. La resurrección de la esperanza. Mientras las tensiones en el mundo financiero se traducían en cambios radicales, la vida de doña Matilde daba un giro decisivo. Tras semanas de negociaciones y audiencias públicas, la antigua dueña del banco se encontró al frente de una asamblea ciudadana en un gran auditorio, donde representantes de comunidades, activistas y ciudadanos se reunieron para definir el futuro de una institución que se había convertido en el epicentro del cambio social. La atmósfera era solemne, cargada de expectativas y de un fervor que parecía capaz de reescribir las reglas del poder. En ese recinto, cada palabra y cada silencio resonaban con la fuerza de un renacimiento colectivo, donde la esperanza se mezclaba con la determinación de forjar un destino diferente. Doña Matilde, con su porte sereno y su mirada penetrante, inició su discurso recordando su historia personal, desde aquellos días de penurias hasta el momento en que reclamó su derecho a ser reconocida. Relató con elocuencia las batallas invisibles que tuvo que librar contra un sistema que, durante años, había marginado a personas como ella. Las lágrimas se mezclaban con la risa en el auditorio, en un proceso catártico donde el dolor compartido se transformaba en energía liberadora. Cada palabra era un testimonio vivo de la capacidad de superación, y su relato se convirtió en una inspiración que encendió el espíritu de todos los presentes. Los rostros, antes marcados por la desilusión, empezaron a esbozar una sonrisa de complicidad y convicción. En medio del discurso, un joven emprendedor se adelantó para hacer una pregunta que sintetizaba el sentir de la asamblea: ¿cómo podemos transformar un sistema tan arraigado en la injusticia en uno que realmente nos sirva a todos? La pregunta, sencilla y profunda a la vez, fue recibida con un silencio expectante. Doña Matilde tomó unos instantes para reflexionar, y luego respondió con una claridad que dejó a todos boquiabiertos. La transformación comienza por reconocer la dignidad inherente a cada ser humano, afirmó con voz segura. Es imperativo que cada acción, cada política, esté guiada por el respeto y la justicia. El camino no será fácil, pero la unión de nuestras voces es la única fuerza capaz de derribar muros y reconstruir un sistema basado en el amor y la solidaridad. El discurso se prolongó en una sucesión de ideas, proyectos y propuestas que tejían un futuro posible. Los asistentes aplaudían con fervor, convencidos de que la resurrección de la esperanza era la clave para sanar las heridas de una sociedad largamente herida por la desigualdad. En ese escenario, doña Matilde se erigía no solo como la dueña de un banco, sino como la portadora de una nueva era, una era en la que la justicia social y el respeto por la dignidad humana serían los pilares fundamentales. La asamblea culminó con una ovación prolongada y la firme convicción de que, a partir de ese día, el cambio era inminente. Capítulo 10. El preludio del confronto definitivo.
Con el impulso de la asamblea y el respaldo popular, doña Matilde se preparaba para encarar la fase final de la transformación que prometía derrumbar las barreras del antiguo sistema. Mientras el eco de sus palabras se difundía por la ciudad, el grupo de empresarios que se oponía al cambio se reunió en una lujosa sala de juntas para idear estrategias que frenaran la inminente revolución. Los rostros serenos y calculadores de esos altos ejecutivos contrastaban fuertemente con la pasión que emanaba de las calles, y el ambiente se llenó de una tensión casi palpable, como si el futuro estuviera suspendido en un delicado equilibrio. Claudia Muñoz, quien había quedado marcada por su error y el posterior giro de la situación, se encontraba al mando de esa reunión, consciente de que cada decisión tomada a partir de ese momento podía determinar el destino de una institución y de la fe en el sistema. Mientras tanto, doña Matilde se reunió en su antigua mansión con sus más cercanos aliados, activistas, líderes comunitarios y representantes de sectores afectados por la injusticia bancaria. En una sala iluminada por la luz suave del atardecer, la anciana expuso los nuevos proyectos y reformas que se pretendían implementar para garantizar la transparencia y la inclusión en cada operación financiera. Con un tono que combinaba la sabiduría adquirida a lo largo de los años y la determinación inquebrantable de quien ya ha vencido múltiples batallas, delineó los pasos a seguir: la reestructuración completa del banco, la formación de un consejo ciudadano y la instauración de mecanismos de fiscalización que hicieran temblar a los antiguos poderosos. Cada palabra era un llamado a la acción, un grito de guerra en contra de un sistema que había ignorado durante demasiado tiempo las necesidades del pueblo. La atmósfera estaba cargada de expectativas y de una leve ansiedad ante la inminente confrontación. Afuera, la prensa y la ciudadanía seguían de cerca cada movimiento, conscientes de que el desenlace de esta contienda tendría repercusiones que trascenderían el ámbito financiero. Doña Matilde, a pesar de la presión y las amenazas veladas, se mostraba serena, apoyada en el recuerdo de sus propias luchas y en la convicción de que la justicia siempre prevalece cuando se abraza con fuerza el compromiso de cambiar. Mientras se preparaban planes de contingencia y estrategias de comunicación para enfrentar los posibles embates de los opositores, la anciana y sus aliados repasaban cada detalle, conscientes de que la victoria no solo representaría el triunfo de un banco, sino la reivindicación de la dignidad humana. En una última reunión estratégica, la atmósfera se volvió casi solemne. Las miradas se cruzaban, las manos se estrechaban en silenciosos pactos de solidaridad y cada integrante del grupo sentía la magnitud del reto que tenían por delante. Doña Matilde, con la voz modulada por la experiencia y el coraje, instó a todos a mantenerse firmes ante la adversidad y a recordar siempre que el cambio verdadero nace del compromiso colectivo. Aquella noche, mientras la ciudad se preparaba para el inevitable enfrentamiento, la sensación general era la de estar en la antesala de una nueva era, en la que el poder de la justicia y la unión se impondrían sobre las estructuras de la vieja guardia. Capítulo 11. El clímax de la justicia. El día señalado llegó con un amanecer teñido de determinación y expectación. En el centro financiero, los ecos de la transformación se hicieron presentes en cada rincón, y el enfrentamiento entre la antigua élite y el movimiento ciudadano se tornaba inevitable. Doña Matilde, vestida con un traje sencillo pero impecable, caminó hacia el edificio del banco acompañada de sus aliados, mientras en la calle multitudes de personas se congregaban para ser testigos del momento decisivo. La atmósfera vibraba con una energía casi palpable. Por un lado, los ejecutivos que intentaban aferrarse a un poder en decadencia; por el otro, la fuerza de un pueblo que, cansado de injusticias, reclamaba el respeto y la dignidad que por tanto tiempo le habían sido negados. Dentro del imponente edificio, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Los antiguos líderes, encabezados por Claudia Muñoz, se encontraban reunidos en la sala principal, intentando coordinar una defensa desesperada que pareciera preservar el legado de una era marcada por la exclusión. Pero la determinación de doña Matilde y el clamor popular, amplificado por medios de comunicación y redes sociales, se infiltraban en cada grieta del sistema. En un audaz movimiento, la anciana tomó la palabra ante una asamblea de accionistas y empleados, desafiando directamente la autoridad de aquellos que habían hecho de la indiferencia su escudo. Con voz clara y vibrante, reclamó la implementación de nuevas políticas que garantizasen la transparencia, la justicia y la inclusión, dejando poco espacio para las réplicas y forzando a los presentes a enfrentarse a una verdad innegable. La tensión se rompió en un clímax emocional cuando, en medio del debate, uno de los ejecutivos comenzó a sollozar abiertamente, reconociendo su complicidad en un sistema que había marginado a tantos. Esa muestra de vulnerabilidad abrió la puerta a que otros confesaran, en voz baja pero sincera,
los errores y las injusticias cometidas a lo largo de los años. Los aplausos y vítores no se hicieron esperar. La sala se transformó en un escenario donde la justicia y la redención se entrelazaban, y donde cada testimonio se convertía en una piedra angular para edificar un futuro renovado. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando doña Matilde, con una mirada serena y llena de compasión, extendió la mano hacia sus antiguos adversarios, simbolizando la invitación a dejar atrás el rencor y a construir un nuevo camino en conjunto. El enfrentamiento final fue, en esencia, un triunfo de la verdad y del poder de la solidaridad. Mientras las cámaras capturaban cada instante de aquel momento histórico, la transformación del banco se consolidaba ante los ojos del mundo. La declaración de doña Matilde no solo había derribado estructuras obsoletas, sino que también había encendido la llama de la esperanza en aquellos que se habían sentido invisibles y marginados. La justicia, al fin, emergía de las sombras, y en cada mirada se leía la promesa de un mañana en el que el respeto y la dignidad fueran los fundamentos inquebrantables de la sociedad. Capítulo 12. Epílogo. El legado de la dignidad. La calma regresó, aunque de una manera distinta, a la ciudad. En los días posteriores al clímax, el banco experimentó una metamorfosis que iba más allá de sus muros de cristal y acero. Se había convertido en un símbolo de justicia social, una institución que, renacida, se comprometía a servir a la comunidad con transparencia y equidad. Doña Matilde, tras haber librado una batalla que parecía imposible, se retiró a su hogar, donde cada rincón contaba historias de lucha, sacrificio y superación. El legado de la anciana no se limitaba al edificio financiero, sino que se extendía a cada persona que había encontrado en sus palabras la inspiración para luchar contra la opresión y reclamar su lugar en la sociedad. La transformación se notó en cada aspecto del sistema. Nuevas normativas surgieron para garantizar que los clientes, sin importar su origen, fueran tratados con respeto y justicia. Los antiguos ejecutivos, ahora conscientes de las consecuencias de sus actos, se comprometieron públicamente a colaborar en la reconstrucción de una institución basada en principios éticos. En las aulas, en las oficinas y en las plazas públicas, se impartían charlas y talleres sobre derechos ciudadanos y la importancia de la dignidad humana, fortaleciendo un tejido social que había sido desgastado por la indiferencia. La imagen de doña Matilde se erigía en monumento viviente, recordándoles a todos que el verdadero poder reside en la capacidad de cambiar el mundo desde el interior. Con el paso del tiempo, la historia de la anciana se transformó en leyenda. Los medios de comunicación, inicialmente ávidos de sensacionalismo, se convirtieron en portavoces de un cambio que parecía inalcanzable hace apenas unos meses. Las generaciones futuras aprendieron en las escuelas sobre la mujer que, a través de la adversidad, había logrado derribar muros de prejuicio y exclusión, y habían comprendido que cada individuo posee el poder de transformar la realidad. El eco de su voz, lleno de sabiduría y compasión, se transmitía de boca en boca, inspirando a innumerables almas a luchar por un mundo donde la dignidad y la justicia fueran derechos universales, y no privilegios de unos pocos. En un último acto simbólico, en una ceremonia multitudinaria celebrada en la Plaza Central, se inauguró un monumento dedicado a la memoria de doña Matilde. Bajo una gran escultura que representaba a una anciana con los brazos abiertos, se congregaron personas de todas las edades y procedencias para rendir homenaje a una vida de lucha y resiliencia. Entre lágrimas y aplausos, se reafirmó el compromiso de mantener vivo el legado de la dignidad y la empatía. Así, mientras el sol se ponía en un horizonte de nuevos comienzos, la ciudad comprendía que la verdadera transformación había nacido del coraje de una mujer que se negó a aceptar la humillación, y que, en su inquebrantable espíritu, se había forjado la semilla de un futuro más justo y humano.